vivo 100 años, pienso en... Muy pocos se atreven a decirlo en voz alta, pero hay quienes todavía lo afirman, con convicción silenciosa. Yo estuve en ese funeral, y ese no era Pedro. No era una frase al azar, sino una confesión repetida desde abril de 1957, en medio del dolor nacional por la pérdida del ídolo máximo de México. Comenzaron a circular susurros entre los que asistieron al sepelio. Según varios testigos, el ataúd nunca se abrió. Fue un féretro sellado, desde su llegada, sin permitir a nadie fuera de la familia ver el cuerpo. Otros decían que el cadáver estaba irreconocible, quemado, de una forma que lo volvía imposible de identificar, y mientras tanto, la familia guardaba silencio. Las autoridades no decían más, solo confirmaron su muerte, sin dejar espacio a preguntas. El pueblo lloraba, pero también dudaba. ¿Cómo podía irse así? Tan de pronto, tan sin rastro. En ese vacío nació la primera sospecha. ¿Y si no era él? ¿Y si Pedro decidió desaparecer? Por razones que nunca sabremos. El mito empezó ese mismo día, alimentado por la tristeza y la falta de despedida. Desde entonces, la duda no ha dejado de crecer. Fue un 15 de abril, cuando el país se detuvo. Un avión de carga cayó cerca de Mérida. A bordo iba Pedro Infante. Dicen que intentó ayudar a maniobrar, que estaba en la cabina, no en la zona de pasajeros. El impacto fue brutal. El fuego arrasó con todo. Para cuando llegaron los bomberos, no quedaba mucho que identificar, solo restos calcinados, un anillo, algunas ropas. Eso bastó para que las autoridades confirmaran su muerte. Pero no hubo autopsia pública, ni informes detallados, ni imágenes, solo un comunicado oficial y el rostro seco de los que lo habían conocido. ¿Era posible que un hombre tan grande pudiera irse así de rápido y tan absolutamente? La gente no entendía. El ídolo, el héroe nacional, el que parecía invencible, había desaparecido en segundos. Pero el problema no fue solo su muerte, sino lo que vino después. Un funeral lleno de vacíos y más preguntas que respuestas. Miles de personas se agolparon en la Ciudad de México. Querían despedirse de su Pedro. Lloraban, rezaban, gritaban su nombre. Pero el ataúd nunca se abrió. Estaba sellado y fuertemente custodiado. Los fotógrafos fueron alejados. No se permitió ninguna imagen del cuerpo. Nadie, fuera de unos pocos familiares, pudo ver a Pedro por última vez. Eso fue lo que encendió las dudas. ¿Cómo podía un país despedir a su ídolo sin verlo, sin tocarlo, sin confirmarlo? La versión oficial decía que el cuerpo estaba irreconocible y que abrir el ataúd sería irrespetuoso, pero el pueblo merecía más. No hubo homenaje televisivo, ni procesión pública, ni ceremonia abierta. Todo fue rápido, cerrado, silencioso, demasiado silencioso. Fue entonces cuando alguien dijo haber visto a un hombre de sombrero, de pie a lo lejos, observando el funeral. No lloraba, solo miraba, y luego desapareció. Algunos juraron que era Pedro, vivo, despidiéndose de su propio mito. Pasaron los años, pero el rumor no murió. En lugar de apagarse, creció como las leyendas que se niegan a envejecer. En el norte del país, alguien comenzó a cantar, con una voz demasiado parecida. No imitaba, no copiaba, solo cantaba, como si fuera él mismo. Se hacía llamar Antonio Pedro, un hombre mayor, de bigote pulcro, mirada profunda, y una manera de hablar que a muchos les resultaba familiar. Se presentaba en ferias, en plazas pequeñas, sin gran publicidad, pero donde cantaba, la gente murmuraba: ¿no es esa la voz de Pedro? Las comparaciones comenzaron. Grabaciones, videos, análisis de timbre. Algunos expertos dijeron que no era posible, que fueran voces distintas. Otros no estaban tan seguros. Antonio Pedro nunca negó ser Pedro Infante, pero tampoco lo confirmó. Solo sonreía y cambiaba de tema. ¿Era solo un imitador brillante? ¿O un hombre que había decidido vivir sin fama, sin pasado y sin el peso de ser un mito nacional? El misterio se volvió más fuerte que cualquier respuesta. Antes de las dudas,
antes del accidente. Pedro Infante ya era eterno. Su rostro era parte del paisaje mexicano. Sus películas llenaban los cines y los corazones. Protagonizó dramas, comedias, melodramas de barrio y tragedias rancheras, pero más allá del género, Pedro era verdad. Sus personajes tenían alma, lloraban de verdad, reían como el pueblo. Películas como Nosotros los pobres, Pepe el Toro, Tizoc, no eran ficción, eran espejo, y su música acompañó cada etapa del México moderno, de las serenatas a las cantinas, de las fiestas familiares a las despedidas tristes. Con su voz, la gente se enamoró, lloró y recordó Pedro Infante. No fue solo un artista, fue un lenguaje, una forma de sentir. Por eso, incluso si ya no estaba, nadie pudo llenar ese espacio, porque no solo actuaba, Pedro vivía en cada escena, y vivir así es más duradero que cualquier vida. Décadas después, su música sigue sonando, como si nunca se hubiera ido. En radios de provincia, en mercados, en camiones, en casas humildes, Pedro Infante sigue cantando. Amorcito corazón, la que se fue, 100 años. No hay generación que no haya escuchado su voz. En cada rincón de México, alguien puede tararear alguna de sus canciones. Pero no solo fue la música, fueron las emociones que dejó el padre que lloró viendo ustedes los ricos, la abuela que soñaba con su sonrisa, el joven que descubrió el cine mexicano. Gracias a sus películas, Pedro está en la memoria colectiva, sin forzarlo, sin imponerlo. Es como un recuerdo que vive solo, porque no necesita recordatorios. En cada Día de Muertos hay un altar para él, en cada feria una canción suya, y en cada corazón mexicano una escena, una frase, una melodía. La muerte no lo alejó, solo lo volvió más íntimo. Pedro Infante no tiene una tumba pública, con filas eternas de visitantes. No hay mausoleo monumental, ni estatua que concentre todo su ser, pero su figura está en todas partes. En las paredes pintadas de los barrios, en los pósters de las fondas, en las portadas de discos, en los recuerdos de abuelas, y en el alma de un país que no necesita un sitio físico para venerarlo, porque Pedro no pertenece a un solo lugar, pertenece a los que crecieron con él, a los que aún lo descubren, a los que creen que un hombre puede volverse inmortal solo por amar su oficio, y a su gente, su legado no se mide en premios, ni en cifras, se mide en lágrimas compartidas, en risas genuinas, y en una presencia que nunca se fue del todo. Pedro Infante es México, sin necesidad de tumba, ni de prueba, solo con su voz y su verdad. Han pasado más de 60 años, y la pregunta sigue viva. ¿Murió Pedro Infante? ¿En ese avión cerca de Mérida? ¿O decidió borrar su nombre y empezar de nuevo como un hombre cualquiera? La verdad, puede que nunca la sepamos. Los documentos, las versiones oficiales, los rumores, todo se mezcla, como una leyenda tejida con retazos de fe y nostalgia, pero quizá la verdad no importe tanto, porque Pedro no necesita pruebas para seguir vivo. Está en la voz de los mariachis, en las películas que se repiten cada año, en la mirada de quienes aún lo llaman mi ídolo. Pedro Infante es ese tipo de figura que no muere con la carne, ni con el paso del tiempo. Es un eco, una sombra luminosa, una canción que no olvida. Tal vez sí estuvo en ese ataúd, tal vez no, tal vez quiso huir del peso, de ser perfecto, de ser amado por todos, o tal vez la vida le quitó demasiado pronto el micrófono y la cámara. Pero el amor que México siente por él, eso nadie lo ha podido enterrar, ni el fuego, ni el silencio, ni los años. Pedro Infante vive y vivirá mientras alguien cante con el corazón, como él lo hacía